¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro a la diputada priista Mariana Benítez. Nos va a explicar con detalle sobre un tema que a veces es muy difícil de comprender para quienes no somos expertos en finanzas, pero que nos atañe a todos los mexicanos y es sobre el presupuesto de egresos para el 2017. Lo invito a que se quede escuchando. Diputada Mariana Benítez, bienvenida aquí a Cámara Libre. Lili. Gracias, yo encantada de estar aquí. Y antes que nada, felicidades por el bebé que estás esperando. Gracias, muchas gracias. Bueno, este tema es árido, es difícil, son números duros. Me gustaría que nos lo explicaras en una forma muy sencilla, porque pues nos es muy importante. Viene la discusión de cómo se van a gastar los dineros públicos, ¿correcto? Así es. Mira, efectivamente, el 8 de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, en la discusión de la Ley de Ingresos, y es la única Cámara, es la Cámara exclusiva que discute el presupuesto de egresos. La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Entonces, nos presenta el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, una propuesta, es un proyecto. Un paquete financiero que se llama Paquete Financiero 2017, que consta, vamos a decirlo, de dos partes. Primero tenemos que discutir en la Comisión de Hacienda, y eso ya lo hicimos, lo aprobamos el pasado 20 de octubre. Tú eres secretaria de la Comisión de Hacienda. Soy secretaria de la Comisión de Hacienda. Estás metido en esta hasta adentro. Sí, y ya aprobamos en lo que respecta a los ingresos, porque antes de saber qué vamos a gastar y cómo va a gastar el Estado para el próximo año, pues tenemos que saber de qué cantidad de dinero ¿Cuánto hay? Va a tener el Estado para disponer. Entonces, esto quiero además subrayarte que cómo se construyó este paquete, digamos, de ingresos de una manera muy responsable, muy realista. Tú sabes que el país es un país que compite a nivel global y que a nivel internacional estamos viendo economías que se desaceleran, estamos viendo volatilidad en los mercados financieros, estamos viendo que el precio del petróleo está en sus niveles históricos más bajos. Entonces, todo eso impacta y lo que está pasando las en economías Estados Unidos internacionales. ¿Sí? Si aquí nos quejamos también del crecimiento no tan alto, no es el esperado en México, realmente me sorprendió escuchar el otro día las cifras, el promedio de lo que se espera crecer en países, por ejemplo, europeos, que no pasa del 3%. ¿Sí? Y aquí el esperado es entre el 2 y el 3%. Entonces, en un contexto internacional, México ha demostrado solidez en sus finanzas, ha demostrado que sus presupuestos macroeconómicos están sólidos, que ha manejado la economía de una manera prudente y, desde luego, realista. Entonces, pero la percepción es de que nos va mal. Es decir, sí, no mal. Tenemos que ajustar las finanzas, tenemos que gastar menos, tenemos que ajustarnos el cinturón y tenemos que admitir que nuestros ingresos, o la bolsa, vamos a decirlo así, se ha reducido porque nos ha impactado la caída del precio del petróleo. Eso es un hecho, ¿sí? Ahora, a partir de la reforma fiscal que hace unos años se aprobó, dependemos menos de los ingresos petroleros, afortunadamente. Antes, en 2012, dependíamos un 40% de nuestros ingresos del petróleo. Ahora es el 20%. Gracias a esa reforma fiscal. Es un bajón significativo del 40 al 20. Por supuesto. Y gracias a que el Estado mexicano le ha apostado a una mayor recaudación tributaria. ¿Sí? Entonces, a partir de estos supuestos, de saber cuánto va a producir Pemex en hidrocarburos el próximo año, de cómo se va a fijar el precio del dólar, lo fijamos en 18.62 en la comisión, digamos, en la Cámara de Diputados, y de tener todas estas variables, se dispuso una bolsa total. ¿Sí? Ahora, tenemos que entender que se reduce, se contrae esta bolsa y entonces aproximadamente estamos hablando de 240,000 millones de pesos que tendremos menos que el año anterior. ¿Sí? Entonces, 240,000 millones de pesos. Muchísimo. Es mucho. Y desde luego que va a tener que hacerse ajustes en distintos rubros que son muy sensibles, son importantes. Cuando dices ajustes, ¿te refieres a que se va a recortar? Sí.
¿Sí? ¿Qué va a pasar con los programas sociales, que generalmente es lo que más preocupa? Mira, en general te puedo decir que la primera apuesta del gobierno del presidente Peña es una promesa que se hizo el año pasado, se cumplió, se hace este año y se cumplió también, porque ya aprobamos el paquete de ingresos, es que no se van a aumentar más impuestos ni se van a crear nuevos impuestos. Entonces, a partir de este supuesto, tenemos que saber que hay menos dinero y tenemos que saber y eficientar de mejor manera el gasto, ¿sí? Ahora, ¿quiénes están, en dónde se está reduciendo más el gasto? En el gasto corriente. 4.8% se está reduciendo el gasto corriente, ¿sí? Y centralizado en ¿El gasto corriente es exactamente qué? Pues bueno, el gasto en servicios personales, sueldos, ¿no? La burocracia. La burocracia, ¿sí? Ahora, y todo lo que gasta esa burocracia, ¿sí? Ahora, en donde está la reducción más importante es en las dependencias federales. Sí quiero decirte que en las participaciones federales para los estados, y lejos de disminuir, en promedio está creciendo. Están creciendo un las porcentaje. Partidas para los estados de la Así República. está creciendo. Entonces, el mensaje del gobierno federal es Entonces, nosotros nos vamos a apretar el cinturón, pero a los estados les vamos las participaciones van a incrementar. Ahora, sí hay programas que se van a reducir y en general hay rubros que preocupan. Infraestructura, que se va a reducir, el campo tiene también reducción. En general, todos los programas, sí, pero no quiere decir que no se va a gastar en educación o en salud, sino que ahora se van a priorizar programas, porque tú sabes que desde el año pasado traemos una discusión muy fuerte, ¿te acuerdas de la propuesta del presupuesto base cero? Que era analizar, partir de cero y analizar cómo estaban funcionando los programas sociales, porque muchas veces encontramos, y siguen existiendo, y todavía tenemos retos ahí por cumplir, en programas que realmente no están llegando a quienes tienen que llegar, programas en que hay duplicidad entre dependencias porque manejan, pareciera, los mismos programas. Y ya los tienen detectados. Los tienen detectados y se ha venido trabajando, es decir, se ha hecho un esfuerzo de la administración pública por saber cuáles se están reduciendo. Pero temas sensibles como la educación, por ejemplo, la infraestructura escolar no va a disminuir, al contrario, este programa de escuelas al 100 pues va a aumentar en un porcentaje, bueno, no podemos hablar de un 20%, pero sí es un porcentaje importante en el que se va a seguir apostando a mejorar la infraestructura escolar, que por cierto, esa era una de las premisas fundamentales de la reforma educativa. ¿Y las áreas de salud? Las áreas de salud también tendrán un impacto, como todas las dependencias. Te puedo decir que si tú haces una revisión de la reducción de los presupuestos en todas las dependencias, es parejo. Es decir, todas tienen impacto, unas más que otras, ¿sí? Y desde luego que a nadie gusta que haya recortes. Los ajustes no son populares, desde luego, pero lo tiene que hacer el gobierno, porque lo otro sería endeudarte y eso sería muy irresponsable. Insisto, lo que ha apostado este gobierno es a tener finanzas públicas sanas y no comprometer el patrimonio de la gente, no comprometer el patrimonio de los mexicanos. Bueno, entonces se pusieron de acuerdo ya entre todos los partidos en la Comisión de Hacienda. Así es. Aprobamos la semana pasada esta bolsa total de lo que dispondrá el Estado mexicano para invertir, para gastar el próximo año. Ya se aprobó en Cámara de Diputados el 20 de octubre, que era la fecha límite, por cierto, en términos constitucionales para aprobar esta ley de ingresos. Se fue al Senado y en el Senado el día de ayer, todos se habrán enterado, el día de ayer se aprobó sin cambios, lo cual es muy positivo. Quiere decir que hay coincidencias entre las fracciones parlamentarias de ambas cámaras, porque recordarás que el año pasado sí, en la Cámara Alta, en el Senado de la República, se hicieron cambios y ajustes a este paquete de ingresos que nosotros enviamos y este año pasó sin cambios, lo cual es una buena señal. ¿Cuáles son los tiempos? Porque de pronto los tiempos parlamentarios pues no son muy ajenos a los ciudadanos de a pie. Sí, la Cámara de Origen y luego tienen que aprobarla en la otra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sigue, por lo pronto? ¿Qué es lo que sigue? Es la discusión del proyecto de presupuesto, el presupuesto de egresos. ¿Y esta discusión ahora, cómo viene? Que viene muy difícil. Desde luego que hay un gran reto entre todas las fracciones parlamentarias por priorizar el gasto. Insisto, todos
quisiéramos llevar. Yo soy de Oaxaca y estamos también haciendo nuestra lucha por incrementar en algunos rubros en particular que nos interesa subir, pero bueno, también se entiende que no es un capricho de alguien en particular o de la Secretaría de Hacienda, sino que es lo que hay, ¿sí? Es decir, el tamaño de la bolsa es eso y no hay más. Entonces, no es como que se pueda tomar de otros lados, ¿no? Entonces, va a haber una discusión fuerte entre las fracciones y entre los propios estados que todos quieren hacer una... Y hacen bien, cada quien luchar por su estado, ¿verdad? Están en su derecho, como nosotros, como diputados de Oaxaca, por ejemplo, estamos en nuestro derecho de participar. Ayer nos reunimos con nuestro gobernador electo, Alejandro Murat, y platicando de cuáles podrían ser las alternativas para poder ajustar y generar un mayor o un incremento en nuestra bolsa. Pero bueno, siempre creyendo firmemente en que la propuesta que se está haciendo es una propuesta racional, es una propuesta prudente. ¿Y van a terminar en tiempos o crees que esto se pueda empantanar y afectar finalmente? Yo creo que hay una responsabilidad. Yo advierto una buena disposición de las fuerzas parlamentarias. De los demás partidos? Sí, siento responsabilidad. Desde luego, te insisto, podremos discernir en dónde se debe gastar más y dónde menos, ¿no? Pero entiendo que todos estamos en el ánimo de que en el plazo máximo del 15 de noviembre estemos aprobando el presupuesto de egresos. Y hoy más que nunca ustedes tienen mucha responsabilidad en cuidar el dinero público. Así es. Gracias, diputada Mariana Benítez. Muchísimas Te felicito una vez más por tu próximo bebé. Gracias. Diputada priista de Oaxaca, explicándonos este tema que es muy difícil y al que vamos a estarle dando seguimiento, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted en casa. Si va a continuar viendo la televisión, le recomiendo que se quede en este canal con la programación de Azteca Opinión. Y si se va a dormir ya, que pase muy buena noche. Soy Lili Telles. Gracias y hasta la próxima.